Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, sua igreja digital. Eu sou o Muy pastor Darcio valiosa. e estamos acá para mais um. Estudio bíblico, estudiando la palabra para conocer más y también que podamos vivir más esta palabra que es la promesa de Dios a cada uno de nosotros. Y hablamos de nuestra iglesia digital, una iglesia toda digital que sea, esté donde esté, estamos conectados. Gloria a Dios por eso y invitamos a ustedes a agregar con nosotros en lo sitio web ministerioaguaviva.net. Y ahí tenemos allá la página también en español, que tiene todas las prédicas, todos los estudios, tiene la Radio Vineyard que puede escuchar y también todos los videos, las películas que invitamos a todos como a congregar con las personas, a relacionarse con las personas y gloria a Dios. Hasta aquí Dios nos ha ayudado y estamos aquí. Gloria a Dios por su vida, gracias por su participación, gracias también por las personas que tienen trabajado y tienen colaborado con nosotros, porque aquí podemos mantener este ministerio y que más y más personas puedan conocer mucho más de la palabra de Dios. Amém, assim é. Se você deseja estar contribuyendo con nosotros, ahí tenemos una tienda que tenemos algunos artículos para que podamos mantener el ministerio. Amén. Bueno, nosotros estamos hablando, en viernes pasado no tuvimos estudio porque tuvo una pequeña cirugía, pero aquí seguimos. En el otro viernes hablamos sobre la lectura de la palabra del Señor. Estamos hablando de la identidad cristiana. ¿Se te recuerda? Una de estas identidades es la lectura de la palabra de Dios, la Biblia. Pero ya hablamos sobre una identidad llamada fe en Jesucristo, arrepentimiento, una nueva vida en Cristo, bautismo, hablamos sobre bautismo y estamos hablando sobre la lectura de la Biblia. La parte 1 que hicimos, usted puede encontrarla en nuestro sitio ministerioaguaviva.net o en YouTube y puede verla o que hablamos en la primera parte. Pero una rápida, un rápido recuerdo de lo que hablamos en la primera parte. Hablamos sobre la formación y la organización de la Biblia. Hablamos que la Biblia está dividida en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Entonces, vemos todos los libros, ¿no? Son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Hablamos que esta división se ha hecho con la venida de Cristo, ¿verdad? Jesús vino para que tuviera esta división. Hablamos del Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento y hablamos que es lo mismo, no cambia, es lo mismo. Hablamos de la organización del Antiguo Testamento, hablamos sobre los libros de la ley o llamado de Pentateuco, los libros históricos, poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, y definimos lo que es un profeta mayor y un profeta menor. Y de la división que fue hecha del Nuevo Testamento, o sea, los libros, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hablamos sobre los libros históricos que Actos de los Apóstoles. Hablamos de esto. Hablamos sobre las cartas de Pablo, las cartas generales del libro profético que es el Apocalipsis. Hablamos rápidamente de una visión general de la Biblia
cómo es constituida la Biblia en libros, capítulos y versículos, y que su autor principal fue el Dios Todopoderoso. ¿Ok? Si usted necesita de más detalles, usted puede buscar la primera parte que está en nuestro sitio o en YouTube. Bueno, vamos a empezar ahora la parte 2 de la lectura de la palabra de Dios. Y empezamos a enumerar las características de los verdaderos cristianos con este enfoque, porque no hay discípulos sin antes escuchar el mensaje de un maestro. Para que tenga un discípulo, tiene que tener un maestro. Y nuestro maestro mayor es Jesucristo. Este es nuestro maestro mayor. Entonces, nuestro enfoque siempre tiene que ser la cruz de Cristo, las enseñanzas de Jesucristo, su muerte, su resurrección y sus promesas para nuestra vida. ¿Ok? Él tenía un plan para nosotros, ¿no? Sí, Dios tiene un plan para nosotros y Jesús hace parte de este plan. ¿Ok? Pero seguimos aquí. Abra su Biblia en Hechos capítulo 11, versículos 20 y 21. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, vemos aquí el nacimiento de la iglesia. Si usted lee el libro de Hechos, a partir del capítulo 1, se va a ver los crecimientos de la iglesia. Fue en Antioquía donde los cristianos comenzaron su misión mundial y donde predicaron agresivamente a los gentiles. Gentiles son aquellos que no son judíos, son aquellos que están apartados del plan de Dios. Entonces, empezó en Antioquía estas enseñanzas de lo Evangelio de Jesucristo. Abra su Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. O sea, Felipe predicó en Samaria o Samaria, como quiera, pero los samaritanos eran parte del pueblo judío, así como tenemos en nuestros países pueblitos diferentes, así también los samaritanos eran un pueblito judío, pertenece a lo pueblo judío. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 10, versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Aquí nosotros vemos Pedro predicando en Cesarea al centurión romano llamado Cornelio, pero él ya conocía a Dios. Y usted puede me decir, pero pastor, tenemos que hablar a personas que conocen a Dios. La verdad, esta fue una estrategia de Pedro para se acercar a los judíos que no conocían la palabra. O sea, fue una estrategia. Nosotros no podemos no hablar, pero no podemos perder tiempo con personas que ya conocen. Podemos quitar dudas de ellas, pero no tener que predicar el sacrificio de Jesús,
su crucifixión, su resurrección. No, eso ya, si la persona acepta a Cristo como su Señor, la conoce, ¿verdad? Entonces no debemos seguir hablando de esto. Pero acá fue una estrategia que Pedro tuvo para acercarse más a los judíos de Cesarea. Abra su Biblia en Hechos capítulo 11, versículo 19. Un momento, ¿eh? Ahora bien, los que hablan, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Si usted lee Hechos capítulo 11, usted va a ver que Esteban, que era un discípulo de Jesús, fue crucificado De cabeza para abajo. de cabeza para abajo, de pierna para arriba, no sé cómo se llama, pero fue crucificado también como Cristo, que al revés. Esto empezó en Hechos capítulo 11, ¿no? Los cristianos pulverizados al inicio de la persecución en Jerusalén difundieron el evangelio entre los judíos en los lugares a los que llegaron. Ahora los cristianos comenzaron a anunciar activamente las buenas nuevas a los gentiles. Los gentiles son aquellos que no son judíos, ¿verdad? En este caso, este texto reporta una gran cantidad de personas escuchando el mensaje de salvación de Jesucristo a través de sus siervos. O sea, muchas veces pensamos por qué los ángeles no vienen a predicar lo evangelio de Cristo. Porque esto fue algo que Dios dio permiso solamente a los hombres. Entonces nosotros como cristianos tenemos que predicar la palabra, hablar de este Cristo para otras personas. La verdad, los judíos eran un pueblo escogido por Dios, pero también su promesa de salvación se extendió a todos los otros pueblos. Así es. Pero alguno tiene que trabajar, ¿no? Sí. O sea, cuando Jesús vino, que tuvo la división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la división entre la época de la ley y la época de la gracia, nosotros fomos agraciados, por no sermos judíos, fomos agraciados a ser parte del pueblo de Dios. Esto es maravilloso, ¿verdad? Pero usted me preguntaría, pastor, ¿por qué necesitamos la Biblia? O preguntaría, ¿por qué nos sirve la Biblia? ¿No? ¿Para qué nos sirve la Biblia? Abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, aquí nosotros tenemos un resumen muy directo do que es la identidad cristiana de la lectura de la palabra de Dios. O sea, vemos las respuestas que la propia Biblia nos da en 2 de Timoteo.
nos dice la primera información que vemos en el pasaje leído, es que la Biblia en verdad es beneficiosa y útil. Pero, ¿para qué sirve? Antes, tenemos que, sabemos que sirve para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿verdad? Pero, pastor, ¿qué quiere decir esto? ¿Ok? ¿Qué quiere decir enseñar? Transmitir conocimiento sobre algo a alguien. Dar instrucciones sobre algo a alguien. Instruir. Enseñar es esto, transmitir los conocimientos que usted tiene de alguna cosa para alguien. Entonces, nosotros como discípulos de Jesucristo tenemos que enseñar, que transmitir lo que conocemos de la verdad bíblica a otras personas. Dar instrucciones sobre algo o alguien que queremos instruir. Y redarguir. Censurar, advertir o aconsejar con vehemencia, intensidad. Hacer una acusación contra algo o alguien. Redarguir, Acusar. Acusar, Acusar. sí. Redarguir es eso, es censurar, advertir, ¿no? Es aconsejar a alguien, pero de forma fuerte, ¿verdad? Con intensidad. Esto que hace la palabra en mi vida y en tu vida. Nos muestra enérgicamente o que debemos aprender o que debemos corregir en nuestra vida, ¿verdad? Pero en el texto que leemos habla también de corregir. Hacer correcciones, enmendar, revisar, hacer exacto o más exacto, rectificar, mejorar, arreglar, reparar. Esto es corregir. Cuando nosotros nacemos con la vieja naturaleza, nacemos con el pecado. Todos somos pecadores hasta que entreguemos nuestra vida a Cristo, para que tengamos una nueva naturaleza, para que seamos nuevas criaturas. Como vimos, una de las identidades cristianas es ser una nueva criatura. Entonces, la palabra trae la corrección para nosotros, para revisar nuestros conceptos, para hacernos más perfectos, para mejorar nuestra vida, arreglar cosas que están feas en nuestra vida, para repararnos. Pero el texto que vimos tiene algo más que esta palabra nos hace. Instruir en justicia. Se refiere al principio moral y ético que implica guiar, educar, enseñar y otras personas a otras personas sobre los caminos de la justicia de acuerdo con las enseñanzas y valores cristianos. Esto implica no solo enseñar lo que es correcto y justo a la luz de la fe cristiana y la Biblia, sino también vivir de acuerdo con estos principios y promover la justicia y la rectitud en todos los ámbitos de la vida. O sea, nosotros vimos acá las 4 definiciones de lo que la Biblia es capaz de hacer en nuestra vida. Instruir en la justicia, o sea, buscar en la palabra y vivir la palabra. Es lo que nosotros buscamos hacerlo, ¿verdad? Vivir la palabra, enseñar a las personas a través de nuestra vida. Muchas veces pensamos que tenemos que enseñar hablando, y mucha gente habla demasiado, pero muchas veces lo más importante, lo más fácil es la persona ver en su vida cómo la cosa, sí, su ejemplo, cómo la cosa debe caminar. Esto que es muy importante, ¿ok? Bueno, vamos a detallar un poquito más esto.
la palabra de Dios es para enseñar, ¿verdad? Lo primero que nos dice Timoteo es que la Biblia es útil para doctrina o enseñanza. Esto es especialmente importante ya que en relación con Dios o nuestra relación con Dios son relaciones personales que tienden a seguir las enseñanzas de sus tradiciones a las enseñanzas que la sociedad considera como la influencia correcta de información religiosa. No hay ningún problema con estas fuentes si enseñan lo que enseña la Biblia. Tenemos que tomar cuidado con esto, porque si usted tiene una fuente de enseñanza en que tiene algo a más que la Biblia, yo tengo un libro, yo tengo una cartilla, yo tengo algo así para complementar la Biblia, ahí tenemos que tomar cuidado. Desafortunadamente, muchas veces, esto no es lo que sucede cuando se recibe enseñanzas a través de estas fuentes. Porque aunque puedan ser religiosas y sinceras, también están equivocadas, ya que no están de acuerdo con la enseñanza de que Dios trae en la Biblia. Tenemos que tomar cuidado con esto. Cuando buscamos muchas informaciones por internet y por YouTube, o que sea, cuando vamos a muchas iglesias diferentes, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque nos va a equivocar. Por eso, todas las veces que hablamos del Señor, usted que nos acompaña más tiempo, siempre hablamos, busque cada texto de este en su Biblia. Usted tiene que leer en su Biblia. Si usted no tiene una Biblia de papel, tenemos un aplicativo, un app, que puede poner la Biblia en su teléfono. Y usted puede consultar la Biblia y ver lo que pasa allá. Muchas veces nosotros vemos que la palabra de Dios, si confiamos que es inspirada por Dios, entonces ella va a nos hablar lo que necesitamos. Tenemos algunas referencias, sí, pero siempre chequeando si confere con las informaciones que tenemos en la Biblia. Sí, o que más importante es la información que está en la Biblia, no los complementos que buscamos, ¿ok? Abra su Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares, así es. Un ejemplo de la Biblia usada para la enseñanza es el tema de la salvación. La respuesta que da la Biblia a este tema es muy clara, que acabamos de leer ahora. Hay una condición para la salvación. ¿Y cuál es la condición? Confesar y creer. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. O sea, ese confesar significa caminar con Él, significa ser un discípulo, significa empezar el proceso de transformación en tu vida. Si crees en tu corazón que Dios ha levantado a Cristo, que Dios resucitó a Cristo de los muertos, usted va a ser salvo. Esto es parte de nuestra fe. Es esto que tenemos que... Y ahí creo que se confirma otra vez que es personal. Cada uno. No puedo hacerlo por usted. Sí, de nuevo. Es su relación personal con Dios.
te puedo orientar o dirigir, pero no puedo tomar la decisión por usted. Es tuya. Usted tiene que desear. Si usted no la desea, lo siento. Sabemos, aún muchos no les gustan esto, mas sabemos que en el final de nuestra vida solo tiene dos lugares para irnos. O vamos al cielo o vamos al infierno. Para irnos al cielo tenemos que entregar nuestra vida a Cristo. Si no creemos en esto, lo siento, que tenga un buen infierno, porque de verdad no se puede hacer nada. Es una decisión personal. La palabra para enseñar. Abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pela gracia del Señor. La Biblia nos advierte que para tener salvación necesitamos tener fe y que la salvación no depende de nosotros. Es decir, no tenemos ningún mérito, sino que es un regalo de Dios para nosotros. No importa lo que hagamos, no importa lo que pensamos, no importa. Es obra de Dios en nuestra vida. O sea, no es por mi mérito, porque yo merezco, porque yo soy muy bueno, porque yo soy o que sea. No es por eso. Y sí, es un regalo que Dios trae para mi vida y para tu vida. Se puede afirmar más claramente de lo que es que para ser salvo, lo que necesitas no son buenas obras. Ah, pero pastor, yo soy buena persona y esto es su obligación. Lo siento. ¿Ah? Sino entregar tu vida en manos de Cristo Jesús. O sea, yo necesito entregar mi vida y dejar que Él sea el Señor de mi vida. Y creer que Dios lo resucitó de entre los muertos. Si tu escuela, si tu pastor, si tu familia apoya alguna otra doctrina, ¿qué enseñanza usted seguirá? ¿Qué enseñanza usted va a seguir? ¿La enseñanza de la Biblia o las enseñanzas de varios otros hombres? Quienes quiera que sean. ¿O qué usted va a seguir? La verdad, la decisión sigue siendo suya. Pero te puedo decir, yo prefiero las enseñanzas de la Biblia, ya que solo la Biblia es útil para enseñar. Acabamos de leer en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 esto. Lo único lugar que me puede enseñar se llama Biblia Sagrada. Entonces, yo tengo que buscar de ¿verdad? Una otra cosa que leemos es que la Biblia sirve para redarguir. Sí, sí, para redarguir. Además de la enseñanza de Timoteo, nos dice la Biblia también, es útil. Útil también sirve para reprender y corregir a cada uno de nosotros, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Vea lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
O sea, aquí Pablo habla a la iglesia de Éfeso, hablando cómo nosotros tenemos que ser repreendidos, corregidos. Esto significa que la Biblia puede mostrarnos si estamos equivocados y nos enseña a identificar dónde nos estamos equivocados. La Biblia nos enseña cómo ser transformados para agradar a Dios. La Biblia nos enseña cómo debemos vivir en comunidad, cómo debemos vivir en sociedad. Estas enseñanzas son para que la identidad cristiana que nosotros tenemos que tener sea más evidente en nuestras vidas. O sea, nosotros vemos acá la vieja naturaleza y lo que hacíamos antes y la nueva naturaleza, cómo debemos nos portar cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Tenemos que ser personas diferentes, personas de buen carácter, personas que sean sensibles, personas que sean perdonadoras, personas que buscan la enseñanza de cómo vivir en la Biblia, no en otro lugar, no en otro canto. Es eso que debemos ver. Y pensamos también que debemos ser abiertos a las enseñanzas para entendimiento del Espíritu Santo y también cambiar nuestros errores. Sí, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Tenemos ese proceso de transformación que yo hablo siempre, que es esta transformación que Dios empieza a hacer en nuestra vida, porque usted y yo lo permitimos y es de adentro para afuera, ¿verdad? La tercera cosa que vemos es que la Biblia puede corregir. Es un suplemento a nuestra demostración, ¿no? Vemos esto en Timoteo. La Biblia usa cómo debemos caminar, cómo debemos tener la nueva naturaleza. La corrección es siempre un complemento necesario a la reprensión. Vea o que dice Proverbios capítulo 29, versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Mira, aquí Salomón está escribiendo una sabiduría bastante grande. Con la reprensión vemos dónde nos equivocamos, mientras que con la corrección sabemos que es lo correcto. Vea qué maravilloso esto, ¿no? ¿Cómo podemos ver dónde equivocamos y cómo podemos saber o qué es el correcto? En cuarto lugar, la Biblia nos enseña que debemos buscar la educación y la justicia. La Biblia aborda el tema de la educación y la justicia en varios versículos y pasajes, enfatizando la importancia de vivir según principios rectos, tratar a los demás con justicia y buscar la sabiduría divina. Vamos a ver alguns versículos para que podamos entender o qué quiere decir esto en nuestra vida, ¿verdad? Abra su Biblia en Proverbios capítulo 1, versículos 2 y 3. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. O sea, debemos buscar en la palabra
para que estos conocimientos puedan llegar hasta nosotros, para que estos conocimientos puedan contribuir para la transformación de nuestra vida. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, debemos escuchar a Dios, debemos escuchar a Jehová, debemos escuchar a lo Espíritu Santo para que este conocimiento pueda llegar a nosotros. Esta sabiduría, y eso lo hacemos a través de nuestra oración, a través de la lectura de la Biblia, sí, a través de nuestra comunión con Él. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, buscamos la educación y la justicia. Fíate de Jehová. Así, tiene que estar junto con Él. Tenemos que reconocer que nuestros caminos no son buenos, pero los caminos del Señor son mejores. Buscar esto con fe, buscar esto con mucha confianza, ¿sí? ¿No? Tenemos que hacer esto. Esto la palabra nos enseña. Proverbios capítulo 8, versículo 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. O sea, la sabiduría es mejor que mucho dinero. Porque con la sabiduría usted puede ganar dinero, pero con el dinero no puede ganar la sabiduría. Esto es la educación de la justicia que el Señor habla a nosotros, que la palabra del Señor habla a nosotros. Isaías capítulo 1, versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. O sea, esta educación en la justicia no es solamente la justicia por nosotros, mas por otras personas. El Señor nos invita a hacer eso, a caminar más con Él, a buscar más de Él. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Y humillarte ante tu Dios. Sí, eso que debemos ver. Estos pasajes enfatizan la importancia de buscar la sabiduría divina, confiar en Él, saber que el Señor actúa con justicia y equidad en todos los ámbitos de nuestra vida. La educación y justicia, según la Biblia, implica aprender a hacer lo correcto, defender los derechos de los necesitados y seguir los principios morales y éticos establecidos por Dios. Es un llamado a vivir una vida recta y justa, a vivir una nueva vida, reflejando los valores divinos en nuestras acciones y decisiones, ¿no? Debemos reflejar, eso tiene que pasar por nosotros. O sea, las personas tienen que ver en usted y en mí el reflejo de Cristo Jesús a través de nuestras vidas. Y creo que por eso hablamos que la palabra de Dios es una palabra viva. No es que las palabras se van a salir del libro y llegar a nosotros, pero cuando oramos, el Espíritu Santo nos deja conocer todo el misterio que tiene en la Biblia.
nos da a conocer y nos capacita, ¿no? A vivir la palabra que sale de la palabra de Dios. Y la cosa más maravillosa es que te recuerdas ustedes que siempre hablo para que cuando usted lea el texto, usted lea antes del texto y después del texto, para que usted conozca lo que está pasando allá. Y lo más impresionante que vemos es que si usted leer lo mismo texto en días diferentes, Dios te va a revelar cosas diferentes. Esta es la maravilla de la palabra de Dios, que cuando hablamos que la palabra del Señor se renueva a cada mañana, es esto. Y el quinto punto que nosotros vimos de la lectura de la Biblia es para que seamos aprobados. Abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la razón por la cual Dios dio la Biblia, que es útil para todas las cosas. Espera que el hombre de Dios sea perfecto. Eso significa que se puede ser perfecto, que no se puede ser perfecto excepto aplicando lo que dice la Biblia. Si nosotros no aplicamos, nunca seremos perfectos. Este pasaje también nos dice que la Biblia fue dada para que el hombre de Dios sea enteramente equipado para toda buena obra. O sea, ella nos da respaldo para hacer la obra del Señor. Las buenas obras que hay aquí no son buenas obras que tú preparaste, mas sí que Dios preparó para nosotros. Tenemos que entender esto, porque tiene muchas religiones ahí que hablan que para usted llegar al cielo, pasar la eternidad y con Dios, tiene que hacer buenas obras. Mira, buenas obras no va a hacer nada. Lo que va a hacer es entregar su vida a Cristo Jesús. Abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién preparó? Dios. Dios preparó las buenas obras para usted y para mí. Para Dios, las únicas obras que son verdaderamente buenas son las buenas obras que Dios preparó. Para estar preparado o completamente equipado para estas buenas obras, lo que necesita usted y yo es este libro. Sí, es el texto de Dios, es la Biblia. Esta es una identidad que nosotros como cristianos tenemos que tener, la lectura de la Biblia y la lectura todos los días, 1, 2, 20, 50, cuantas veces quiera, pero todos los días tenemos que leer algo para que podamos aprender algo. Esta tiene que ser la identidad, es una de las identidades de un cristiano que usted y yo tenemos que tener. Amén. Si caminamos juntos, tenemos más intimidad con Dios. Así es, tenemos más intimidad con Dios. Gracias por estar con nosotros. Te espero en el próximo viernes para seguir hablando sobre la identidad cristiana, la identidad de un cristiano, ¿verdad? En estudio bíblico, y la próxima semana vamos a hablar de una identidad importantísima, ¿verdad? Que es la oración. La oración es que nos mantiene en contacto con Dios. La oración es que nos hace más cercanos de Dios. Entonces, vamos a ver
la próxima semana, te invito a estar con nosotros para estudiarmos también más esta identidad cristiana que usted y yo tenemos que tenerla, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Te invitamos para el próximo domingo. Vamos a tener servicio de adoración en familia y con la familia. sí, servicio de adoración en familia. Te esperamos, llegue más temprano para que podamos hablar, para que podamos orar juntos y alabar al Señor, ¿no? Sí. ¿Verdad? Alabar al Señor. Y después vamos a disfrutar de aquel que el Señor tiene para mi vida y para tu vida en nombre de Jesús. Tengo un final de semana lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Nos vemos el domingo. Dios te bendiga. Bye.